Algunas contribuciones psicológicas para ayudar al ser humano están enfocadas en la primera parte de la vida, antes de los 40 años aproximadamente. Otros se enfocan en la segunda parte de la vida, que sería después de los 40 años. Por un lado, tenemos al médico neurólogo Sigmund Freud, 1856 a 1936, 80 años, de República Checa, que fuera parte del Imperio Austriaco, cuyos estudios se enfocaban en la fase infantil del hombre. Cuando la vida de un adulto aparece en crisis o síntomas neuróticos, se explora su niñez para poder aclarar y curar la situación presente. Por tanto, podría considerarse como el psicólogo de la primera mitad de la vida. Respecto a los primeros estudios sobre la segunda mitad de la vida o los estudios de la vejez, se encuentra el médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, 86 años. Para él no hay que retrotraer los problemas del adulto a la niñez, sino encontrar caminos para ayudarle aquí y ahora. El proceso de la individuación. Para Carl Jung, individuación es el proceso que produce un individuo psicológico, es decir, una unidad independiente e indivisible, un todo. Es un camino de descubrimiento y autorrealización, donde se integran los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. Jung veía la individuación como un proceso de integración de la personalidad, donde se busca una totalidad y una conexión más profunda con el propio ser, formando su propia identidad. Este proceso tiene dos grandes fases, la expansión en la primera mitad de la vida y la introversión en la segunda. Primera mitad de la vida. En la psicología de Jung, resalta que la primera mitad de la vida está encaminada hacia el crecimiento y el cumplimiento de las metas exteriores del individuo, a cumplir desde su particularidad, con las expectativas sociales de éxito y progreso. Sin embargo, llega un momento que se suele ubicar entre los 35 a 50 años, en que la búsqueda de las metas exteriores deja de ser una prioridad, un momento en que lo convencional deja de ser satisfactorio. Segunda mitad de la vida. El llamado de la segunda mitad de la vida es para desarrollar la habilidad de tomar decisiones que respondan más allá de las necesidades de seguridad, estabilidad y reconocimiento de nuestro ego. Es un cambio interno. Cambios en los 40 según Carl Jung. En la segunda mitad de la vida, que en promedio empieza de los 40 a 45 años, aunque puede ir de los 35 a los 50 años, tal como lo menciona Carl Jung, al explicar los cambios que le suceden al ser humano en esta etapa. Carl Jung considera que el problema fundamental que surge en esta transición es que el hombre cree que puede dirigir esta segunda mitad de la vida con los medios y principios de la primera. La vida humana puede compararse con el recorrido del sol. Por la mañana asciende e ilumina el mundo. Al mediodía alcanza su cenit y sus rayos comienzan a disminuir y decaer. La tarde es tan importante como la mañana. Sin embargo, sus leyes son distintas. Para el hombre esto significa el reconocimiento de la curva vital, que desde su mitad ha de ajustar a la realidad interior en lugar de la realidad exterior. Ahora se exige la reducción a lo esencial, el camino hacia lo interior, la introversión en lugar de la expansión. Lo que la juventud encontró, y debía encontrarlo, fuera, el hombre de la tarde lo debe encontrar en el interior. Los problemas con que se tropieza el hombre en la mitad de su vida dependen de la tarea que la segunda mitad de la vida le exige y en los que tiene que empeñarse. Estos puntos son: relativización de su persona, aceptación de la sombra, integración del anima y del animus, desarrollo del sí mismo en la aceptación de la muerte y el encuentro con Dios. Relativización de la persona. Dejar de enfocarse a los aspectos externos y optar por el interno, teniendo más atención hacia uno mismo. El hombre que se encuentra en la mitad de la vida deberá, en lugar de estar como hasta entonces a la escucha de las expectativas del mundo, prestar su oído a la voz interior y poner manos a la obra del desarrollo de su personalidad interior. En la mitad de la vida brota el inconsciente y con ello el hombre entra en inseguridad. Una reacción frecuente para defenderse de la inseguridad es aferrarse crispadamente a su persona, a la identidad sin humor, a la profesión, a las ocupaciones, a un título. Jung cree que esta identificación con la profesión o el título tiene algo de seductor y por ello tantos hombres no son, en el fondo, nada más que la dignidad que les ha concedido la sociedad. Sería inútil buscarles una personalidad detrás de la cáscara. Detrás de grandes apariencias representativas, no son otra cosa que un hombrecillo digno de lástima. Por eso es la profesión tan seductora,
porque representa una compensación barata a una personalidad deficiente. Aceptación de la sombra. El problema de la contradicción. Jung considera el todo de la vida humana como un conjunto de contradicciones, contrastes o polaridades. Frente al consciente está el inconsciente, frente a la luz, la sombra, frente al animus el anima. La contradicción o polaridad es esencial al hombre. No llega el hombre a su plenitud, es decir, no se desarrolla a sí mismo, si no consigue integrar las contradicciones en lugar de eliminarlas. La primera mitad de la vida acentúa unilateralmente el consciente con la afirmación del yo. La mitad de la vida exige volverse ahora también a los polos contrarios, aceptar la sombra no vivida y confrontarse. Se puede vivir de lo reprimido, pero en lugar de integrarlo se cae víctima de lo no vivido. Así permanece la represión y solamente cambia de objeto. En la segunda mitad de la vida se trata no de una conversión a lo contrario sino del mantenimiento de los valores antiguos a la vez que se reconocen sus contrarios. Integración del anima y del animus. El problema de la oposición se manifiesta en el cambio de la edad en que el varón y la mujer toman los rasgos del otro sexo. Para Jung, el anima es lo femenino y el animus lo masculino. Según él, toda persona lleva en sí ambos. En la primera mitad de la vida desarrolla más solo una parte, mientras que la otra queda reprimida en el inconsciente. Si el varón acentúa solo su masculinidad, el anima, o la parte femenina, se retira al inconsciente y se manifiesta en caprichos y efectos fuertes. El anima o la parte femenina reprimida, refuerza, exagera, falsea y mitologiza todas las relaciones emocionales con la profesión y con las personas de ambos sexos. Entre las mujeres, el animus o la parte masculina reprimido, se manifiesta en opiniones tenaces. Estas opiniones descansan sobre presupuestos inconscientes y por eso no se dejan conmover. Son principios intocables, opiniones incuestionables. Si un varón no acepta sus rasgos femeninos, los proyecta en las mujeres y por eso le fascinan. La proyección siempre produce fascinación, por eso el enamoramiento juvenil es tan intenso. En la segunda mitad de la vida, un hombre debe dejar de proyectar y reconocer que lo que le atrae de la mujer está en él. Esta confesión es difícil para un varón celoso de su varonía. Jung cree que se necesita gran fuerza y sinceridad para reconocer las sombras y aceptar el anima. No muchos lo logran. Desarrollo del sí mismo en la aceptación de la muerte y el encuentro con Dios. Angustia y religión. El verdadero problema al que el hombre se enfrenta en la mitad de su vida es, en última instancia, su actitud ante la muerte. La curva psíquica de la vida, en su declinar, marcha hacia la muerte. Solo cuando el hombre cree en la supervivencia después de la muerte, el final de su vida terrenal, la muerte, se convierte en un objetivo razonable. Solo entonces, la segunda mitad de la vida tiene sentido en sí misma y se convierte en una tarea. En la mitad de la vida, el hombre debe familiarizarse con su muerte. Debe hacer consciente el descenso de la curva biológica de su vida para dejar ascender su línea psicológica en dirección a su individuación. Jung afirma, a partir de la mitad de la vida, solo permanece vivo aquel que quiere morir con la vida. Angustia. Jung relaciona la angustia ante la muerte con la angustia ante la vida, y Jung menciona lo siguiente. Así como hay un gran número de hombres jóvenes que, en el fondo, tienen un angustioso pánico ante la vida y que, sin embargo, la desean vivamente, hay también muchos hombres mayores que sufren el mismo temor ante la muerte. Tengo la experiencia de que jóvenes que temían a la vida, sufren más tarde angustia hacia la muerte. Si siendo jóvenes, presentan resistencias pueriles ante las exigencias normales de la vida, cuando sean viejos tendrán angustia ante una de las normales exigencias de la vida. Si se está tan convencido de que la muerte es simplemente el final de una carrera, que es una regla sin excepción, se comprenderá la muerte como la meta y el cumplimiento, como se hace sin más con los objetivos y perspectivas de la vida juvenil ascendente. Religiones. Los hombres de hoy no se preparan en la primera mitad de su vida para lo que les espera en la segunda etapa. Según Jung, la causa radica en que contamos con escuelas para jóvenes, pero no para personas de mediana edad, donde se les debería enseñar a afrontar la segunda mitad de la vida. Antiguamente, las escuelas eran las religiones, las cuales preparaban a los hombres para el misterio de la segunda mitad de la vida. Jung no propone otra escuela que las religiones, ya que éstas conducen, más allá de la autoafirmación, a un ámbito en el que el hombre verdaderamente llega a serlo.
La mitad de la vida es la ocasión para dejar el pequeño yo y abandonarse en Dios. Quien rehúsa la entrega a Dios no encuentra su propia totalidad y en último término tampoco su salud anímica. Así, para muchos hombres el problema verdadero de la segunda mitad de la vida es una cuestión religiosa.